¿Qué tal? En este episodio hablaremos acerca del subnetting en redes de computadoras. ¿Qué es subnetting o subneteo? El subnetting o subneteo en la administración de redes permite crear varias redes lógicas a partir de una red de clase o de una red específica, ya bien sea de clase A, B o C. Estas redes creadas se conocen como subredes. Como vemos, en la primera imagen tenemos una red de clase C, de la cual hemos obtenido varias subredes. Pero primero, para entender el subnetting es necesario saber qué es una dirección IP y cómo está conformada. Dirección IP en redes. ¿Qué es una dirección IP? Una dirección IP es una dirección de red empleada para identificar una interfaz o un dispositivo host en la red. Aquí podemos ver cómo se pueden identificar las dos interfaces en un router, así como identificar una PC, también llamada host o dispositivo. Una dirección IP está compuesta por 4 octetos, donde cada octeto está conformado por 8 bits, también llamado byte. Debemos saber que cada bit de cada octeto tiene un valor específico, pues está basado en el sistema binario 0, 1. Así, tenemos que para cada bit encendido, es decir, puesto en 1 de cada octeto en una dirección IP, de derecha a izquierda, tenemos representados los siguientes valores en base 2. Para el primer bit se aplica 2 elevado a la 0 igual a 1, para el segundo bit 2 elevado a la 1 igual a 2, para el tercer bit 2 elevado a la 2 igual a 4, para el cuarto bit 2 elevado a la 3 igual a 8, para el quinto bit 2 elevado a la 4 igual a 16, para el sexto bit 2 elevado a la 5 igual a 32, para el séptimo bit 2 elevado a la 6 igual a 64 y para el octavo bit 2 elevado a la 7 igual a 128. La explicación anterior fue para saber cómo están dados los valores para cada bit, y aunque resulta un poco confuso, por el momento solo debemos aprender que el valor de cada bit de derecha a izquierda se va duplicando, tal como lo acabamos de ver. Entonces, si encendemos cada uno de los bits de cada octeto poniéndolos en 1, y si realizamos la suma de todos los valores de cada uno de los 8 bits, cada octeto tendrá un valor máximo de 255. Este valor máximo de 255 es el que pueden alcanzar los octetos, el cual podría ser utilizado para las máscaras de red o subred, pero no para las direcciones IP, ya que esto se regula con las clases de direcciones IP de red que veremos más adelante. Ejemplo de una dirección IP. Cabe decir que una dirección IP en redes se puede escribir en notación decimal y representar en formato binario 0 y 1. Aquí un ejemplo. Tenemos la dirección IP 187.75.128.5. Ahora pasémosla a notación binaria. Aquí podemos ver más claramente cómo si un bit está en 1, toma el valor que le corresponde, de acuerdo a lo que ya vimos anteriormente, pero si el bit está en 0, este no se toma en cuenta. Veamos. En este ejemplo buscamos formar la dirección 187.75.128.5. Ahora es necesario pasar cada octeto a su notación en binario y como ya vimos será necesario utilizar los bits poniéndolos a 1, pero solo aquellos bits que más se acomoden al número que buscamos obtener, por lo que esto se puede realizar a través de una suma. Así entonces, tenemos que los bits puestos en 1 serán los que utilizaremos para obtener el número deseado. Como vemos, en cada octeto hemos marcado los bits que nos dan la suma del número buscado. Y ahora ya sabemos cómo pasar una dirección IP de notación decimal a notación binaria. ¿Qué es una máscara de red? Una máscara de red nos ayuda a saber qué parte identifica a las direcciones de red y qué parte identifica a las direcciones que corresponden a los hosts o dispositivos. En la imagen podemos ver una red con una máscara prefijo o diagonal 8, la cual corresponde a 255.0.0.0, de la cual, como se observa en su notación binaria, el primer octeto del lado izquierdo, con todos los bits en 1, identifica la parte de red, y los otros 3 octetos del lado derecho, con los bits en 0, identifican la parte de host. Para entender mejor es importante saber y conocer acerca de las clases de direcciones IP de red que existen, las cuales nos ayudan a identificar las máscaras de red que definen a cada una de ellas. Así, pasemos al siguiente tema. Clases de direcciones IP de red. Existen 5 clases de redes
de direcciones IP, la clase A, B, C, D y E, de las cuales solo nos enfocaremos en las más utilizadas, las cuales son la clase A, B y C, aunque es importante conocer lo siguiente. En la clase A, la red 0 es una red por default o predeterminada, y la red 127 es comúnmente utilizada para las pruebas internas de loopback, quedando así la clase A de la red 1 a la 126. En lo que respecta a la clase D, se utilizan para direcciones multicast, esto es, para identificar o enviar mensajes a cierto grupo de host o dispositivos dentro de la red o subred. Y en lo que respecta a la clase E, por lo regular, se utilizan para propósitos experimentales. Entendiendo las clases de redes. Ahora bien, tomando en cuenta las clases de redes A, B y C, tenemos que estas ya tienen una máscara de red predeterminada o por default, también conocida como máscara natural, como veremos a continuación. Para la clase A, que va de la red 1 a la 126, se establece una máscara por default en prefijo diagonal 8, donde en su notación decimal corresponde a 255.0.0.0. Para la notación binaria de dicha máscara, el primer octeto con 8 bits se pone en 1. Así, este octeto queda identificado para la parte de red o network ID, y los otros 3 octetos quedan en 0, los cuales identifican la parte de host ID. Para la clase B, que va de la red 128 a la 191, se establece una máscara por default en prefijo diagonal 16, donde en su notación decimal corresponde a 255.255.0.0. Para la notación en binario de dicha máscara, los dos primeros octetos de 8 bits cada uno se ponen en 1. Así, estos dos octetos quedan como identificador para la parte de red o network ID, y los otros dos octetos quedan en 0, los cuales identifican la parte de host o host ID. Para la clase C, que va de la red 192 a la 223, se establece una máscara por default en prefijo diagonal 24, donde en su notación decimal corresponde a 255.255.255.0. Para la notación binaria de dicha máscara, los 3 primeros octetos de 8 bits cada uno se ponen en 1. Así, estos 3 octetos quedan como identificador para la parte de red o network ID, y el otro octeto queda en 0, el cual identifica la parte de host ID. Con todo este conocimiento hemos aprendido que en una dirección de red, la máscara identifica la parte para redes del lado izquierdo y la parte para host del lado derecho. Aplicando el subnetting o subneteo. Para obtener subredes de una red específica basándonos en una máscara de red con su respectivo prefijo diagonal, es necesario tomar prestado los bits de la parte de host que nos ayuden a obtener las subredes requeridas, con lo cual la máscara de red se extenderá, es decir, aumentará el prefijo o diagonal. Es importante saber que ya en la práctica, para obtener determinadas subredes se utiliza la fórmula 2 elevado a la n, mientras que para obtener un requisito de direcciones IP para cierta cantidad de host se utiliza la fórmula 2 elevado a la h menos 2. Pues en esta fórmula para los hosts, S-2 indica que se estaría descontando la IP de red y la última IP disponible, que se conoce como dirección de broadcast. Aquí un ejemplo. En este ejemplo supongamos que tenemos una red 192.168.1.0 diagonal 24 y nos piden obtener 8 subredes. Entonces será necesario saber utilizar y conocer las fórmulas ya mencionadas. Por lo que, si necesitamos 8 subredes, aplicamos la fórmula 2 elevado a la n, donde tenemos que 2 elevado a la 1 es igual a 2, 2 elevado a la 2 es igual a 4, 2 elevado a la 3 es igual a 8. Aquí vemos que ya llegamos al requerimiento solicitado de 8 subredes, por lo que necesitamos tomar 3 bits prestados de la parte de host, como se observa en las imágenes. Aplicando la fórmula 2 elevado a la h menos 2 para saber cuántos hosts podemos obtener, aquí sería 2 elevado a la 5 menos 2 igual a 30 hosts, donde el número 5 son los bits que nos quedan de la parte de host, después de tomar 3 bits prestados para las subredes. Entonces la máscara de red diagonal 24, ahora de subred, quedaría así, con prefijo diagonal 27 y representada en decimal como 255.255.255.224. Recalcando lo de los hosts, aplicamos la fórmula 2 elevado a la h menos 2 para saber cuántos hosts podemos obtener,
sería 2 elevado a la 5 menos 2 igual a 32 menos 2. Esto es igual a 30 hosts. Quedan 30 hosts porque se quita la IP de red y la IP de broadcast. El número 5 son los bits que nos quedan de la parte de host después de tomar 3 bits prestados para las subredes. Entendiendo el salto en el subnetting. Pero, ¿por qué cambia la máscara al aplicar el subnetting? Como vemos, al pedir 3 bits prestados de la parte de host y sumar el valor de cada bit ya encendido o puesto en 1, la máscara toma el valor correspondiente, quedando finalmente así, en 255.255.255.224. Pero, ¿qué significa esa línea en rojo que marca el salto y ese cuadro en amarillo en la imagen? Bueno, pues significa que con esa marca ya podemos saber a cuántos hosts empieza la siguiente subred. Veamos. Si ya tenemos la nueva subred 192.168.1.0 diagonal 27 con su respectiva máscara 255.224 y después de haber aplicado la fórmula para obtener las subredes 2 elevado a la 3 igual a 8, entonces ya sabemos que obtendremos 8 subredes y que los saltos serán cada 32 en el cuarto octeto. Muy importante esto de en qué octeto se dan los saltos, ya que nos daremos cuenta de que hemos llegado al final de las subredes obtenidas cuando el valor de nuestro octeto anterior, en este caso el tercer octeto, tenga que cambiar, y nos daremos cuenta de eso cuando la dirección de broadcast llegue al valor de 192.168.1.255, pues la siguiente red sería la 192.168.2.0, puesto que no hay valor de 256 en las direcciones IP, lo cual se muestra a continuación en la tabla.